titular del Instituto Psicoanalítico de Sevilla. Muchas gracias. Muchas gracias. Así pues, vamos a ver el sistema, el método, cómo se realiza. Entonces, tenemos que distinguir en el método tres momentos. Primero, la diagnosis e instauración de la relación transferencial. Segundo, la penetración de los mecanismos de resistencia y de resolución del nudo perturbador, traumático, represivo, paralizante o bloqueador del acceso a la realidad. Y tercero, integración, ajuste y resemantización del mundo del paciente. En la primera fase, en la de diagnosis, la intervención del terapeuta ha de reducirse al mínimo. Hay que dejar brotar todo el material analítico. El terapeuta ignora todo y podría perturbar el proceso si pretendiera seguir algunas pistas. El paciente se tiene que sentir aquí totalmente despistado y acerca de lo que va a pasar. Y lo interesante es centrar y descargar todo lo que la angustie, le perturbe y le paralice, y sentirse afectivamente vinculado al terapeuta, que es la transferencia. La transferencia es el elemento indispensable en la terapia, en el que el sujeto humano, al entrar en relación terápica con otro sujeto, se ve en la obligación de bajar sus defensas y de manifestarse de un modo progresivo y lento, el cual comienza a proyectar sobre el analista una serie de elementos inconscientes y arcaicos, es decir, lejanos en el tiempo y olvidados. De no darse este fenómeno de transferencia, la terapia psicoanalítica resultaría imposible. La constante que hace posible la transferencia es la tendencia de la energía psíquica, de la libido, a movilizarse y a la necesidad de afecto que no fue originariamente en la primera infancia satisfecha. Entonces se produce tan pronto como se entra en comunicación con el terapeuta. Los impulsos inconscientes que hemos dicho al principio se resisten a ser recordados, no es fácil. Entonces se repiten modelos infantiles, pero esta movilización proyectiva permitirá analizar y liberar de ellos al paciente. El paciente llegará a desplazar sobre el analista no solo sus afectos y sus ideas, sino todo lo que aprendió y olvidó en el curso de su desarrollo. Y es muy curioso porque el núcleo de cualquier transferencia lo posibilita. Pero Berkler dice que es la necesidad narcisista de ser querido lo que produce la transferencia, mientras que también habla de una transferencia negativa, que sería el odio que puede sentir el paciente sobre el analista, pero que en realidad es un odio a su propio yo. Sería pues una instauración, una confianza básica y una relación transferencial positiva y negativa para que emerja el material olvidado, simbólico, fantasmático de deseos y afectos, y que pueda interpretarse, movilizarse y canalizarse todas estas energías hacia objetos reales. En la segunda fase que vimos, que sería la penetración de mecanismos de resistencia y resolución del nodo perturbador, aquí se produciría el desmontaje de las estructuras de personalidad defensivas, resistentivas o bloqueadoras, y constituye para el paciente una situación precaria y peligrosa, pues queda metafóricamente en carne viva. Sería lo que Rey llama la coraza, que es como si el cuerpo se le hubiera quitado la piel. En esta fase es absolutamente indispensable la asistencia asidua del terapeuta, el cual no puede alejarse del paciente, y cuando se logra calmar la angustia en el desmantelamiento de la estabilidad emocional, se pasaría a una tercera fase.
Y la tercera fase sería la de integración, ajuste y resemantización, como hemos dicho antes, del mundo del paciente. Que el profesor Redencillo llama a esta fase mesetaria por su longitud y su aridez. La personalidad ha conseguido ya, de alguna manera, estabilizarse y entonces surgen resistencias. ¿Por qué surgen resistencias? Porque la transferencia ha madurado, así se produce una buena transferencia y el paciente puede llegar a existir artificialmente mantenido por esa transferencia, con un mínimo de seguridades, pero esa transferencia es como un balón de oxígeno que le estamos dando. Entonces no es autónomo el paciente todavía, es como un suero de urgencia, y ello podría suponer lo que se llama neurosis de transferencia, y que hay que tratar de eliminar mediante un cambio de actitud afectiva del terapeuta con el paciente. O otro caso también, por lo que se produce esta fase, es que el paciente haya organizado ya su personalidad, pero siempre frágil, sobre un sistema defensivo provisional y precario, y esto hace que no asuma y que prolongue el análisis. Si el proceso se alarga mucho, indica que se han cometido errores. Y esto lleva el análisis a un terreno nada crítico y que no afecta al nudo de la cuestión. Y un cambio de terapeuta sería muy aconsejable en estos casos. En esta fase de meseta escasean los sueños y las fantasías empiezan a experimentar, a desmontar las defensas. Y aparece un temor, y otras veces han de comprometerse y se dan cuenta que el método les muerde en su identidad y se resisten a continuar o a cambiar. Por eso hay que traslaborar y repetir una y otra vez lo que se ha visto. Porque el sistema de resistencia se defiende a la desesperada y ante esa meseta que se alarga hay que emplear estrategias, que serían análisis de la resistencia, se analiza la microestructura de la resistencia, se analiza también la transferencia, ver si al paciente le falta apoyo transferencial, o lo que se llama mayéutica dialéctica pulsativa, mediante cual sería una hábil preguntas diciéndole a él ¿qué piensa usted que debería hacerse? O así le pones en la disyuntiva de reconocer que está resistiéndose y está enmascarando a la voluntad de cambio, o una técnica más activa según el caso. Pero si el recrudecimiento de los síntomas y la aparición de nuevos presentase una especial intensidad, entonces sí podría llegarse a una cuarta fase, que también es restrictiva por caracterizarse como una activación de resistencias y acudir a un análisis de síntomas que se manifiestan y se simbolizan por comportamientos psicóticos y neuróticos. Entonces hay que tener en cuenta que se puede producir. Desenmascarando así, hay que desenmascarar las estrategias ocultas y dar paso a una quinta fase, que es la fase ya resolutiva, donde parecía que ha saltado un resorte que le impedía y mantenía estabilizado al paciente en su sistema neurótico de personalidad, y se le abre un horizonte nuevo de posibilidades que nos darían paso a la última fase o sexta fase, que es la fase conclusiva, en la que encontraríamos tres subfases. Una, integración de elementos y pulsiones. Hemos visto todas las pulsiones que se han marginado, que se han reprimido y que estaban investidas simbólicamente en objetos infantiles. Pues aquí, esta integración de pulsiones a una estructura elástica, a objetos reales, a la personalidad completa. Una resemantización, reinterpretación de la realidad del sujeto y de su entorno. Y el sujeto ya tiene una ética, una manera de comportarse, un comportamiento autógeno. La integración ha de producirse en tres niveles. Primero, dar cabida a los nuevos elementos de la propia situación real del paciente. Dos, coordinar lo nuevamente obtenido, asumiendo su línea biográfica, y asumir que el afecto y la estructura personal de él mismo en el pasado había sido alterada y ahora es otra nueva. Y tercero, que el avance práctico significa la puesta en marcha conductual de una ética, una manera personal y autónoma de regirse por la vida sin ningún freno ya que lo impida. Y con estas exigencias
apreciar el mundo real y objetivamente. Y con esto dejamos pragmáticamente perfilado el proceso terapéutico de terapia. Muchas gracias.